que nos das de estar aquí, Señor, de tener este espacio para reunirnos, Señor. Gracias, infinitamente gracias por tu amor derramado por nosotras, Señor, por tu cuidado, por tu provisión, por tu fidelidad, Señor. Gracias te damos. El día de hoy, Padre, disponemos nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, cada cosa, cada situación que a veces es necesario escucharla directamente de ti, Padre. Te amamos, Señor, profundamente, te agradecemos y nos disponemos en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo titulé, ya venía pensando algo. Yo titulé este tema como ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Y me quedé pensando porque siempre, regularmente, los nombres que yo les doy siempre son así como preguntas. Lo que yo venía pensando es, ¿de verdad? Bueno, de verdad Dios responde, ¿no? De verdad Dios nos habla. Pero yo dije, ¿de verdad me entenderán lo que yo les digo? O sea, de verdad, el principal propósito de esto, ¿sí? Ok, iniciamos un tema, sabemos que Dios nos va a hablar, pero lo principal es que llevemos en nuestro corazón algo, ¿no? Que se plasme no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Pero déjenme decirles algo que todas sabemos, que nuestras obras, ¿no?, hagan lo que realmente pensamos o lo que está en nuestro corazón. Que nuestra vida diaria realmente sea para honrar el nombre de Dios, ¿sí? Que se vea ese crecimiento, que se vea aquello que Dios está trabajando. Yo en estudios pasados, no sé cuántos, pero yo creo que les he estado compartiendo mucho acerca de procesos, ¿no? De procesos, de cuestiones por los que Dios a veces nos hace o nos permite pasar y vivir para enseñarnos, ¿no? Para salir enseñadas y aplicarlo a nuestra vida diaria. Y yo me quedé así como muy clavada con todo eso de lo que Dios nos había estado hablando, pero créanme que durante este tiempo en el que yo no les había compartido nada, venía a mi mente, ok, Dios te sana, primeramente Dios te da la vida eterna, ¿no? Cuando nosotros le conocemos al Señor, alguien nos llevó a su palabra y nos mostró que necesitábamos un Salvador y nos dijo, mira, Erika, o mira, tú necesitas a Cristo porque tú eres pecadora, y no, y entonces ahí nosotras decidimos aceptar a Cristo. Después vienen otras cuestiones donde Dios empieza a sanarnos y Dios nos empieza a restaurar, y empezamos a lo mejor en un estire y un afloje, ¿no?, en nuestra vida cristiana. Y de pronto ese primer amor que teníamos cuando recién conocimos al Señor, pues como que se va desvaneciendo poco a poco y nos empezamos a enfrentar a diferentes dificultades. Y el Señor, yo les decía la vez pasada, el Señor nos va llevando poco a poco y nos va, en medida que disponemos el corazón, nos va pasando por diferentes procesos, ¿no? Yo le llamaba así. Bueno, el Señor seguramente a estas alturas de tu vida te ha enseñado, te ha mostrado, has visto milagros, ¿sí?, en tu vida, en tu matrimonio. A lo mejor aún no los has visto, sigues en el proceso, pero algunas cosas las hemos visto lo que Dios ha hecho, hemos visto cumplidas algunas promesas. Pero les decía yo, el Señor, días atrás yo quería seguirle con los procesos, ¿verdad? Yo quería seguir compartiendo acerca de ello y seguir, pero el Señor me dijo, a ver, o sea, en primer lugar, ya hay cosas que tienes que empezar a poner en práctica, ¿sí? ¿Cuáles son tus prioridades? Ok, vas a empezar gracias a Dios, ha sido sanada, restaurada. Fíjense, o sea, como por ejemplo el viernes pasado estuve en el estudio de Angelita de sanidad, ¿no?
y ella ministraba a algunas áreas todavía de nuestras vidas acerca de la figura paterna. ¿Se acuerdan las que estuvieron? ¿Sí? Y Dios seguía sanándonos y Dios seguía hablándonos y cosas que pensamos que ya habían quedado atrás, pues salieron, ¿verdad? Y Dios nos sigue hablando y nos sigue hablando y nos sigue sanando y nos sigue restaurando y Dios es fiel. Y llegamos a esa conclusión siempre, Dios es fiel. Ahora, ya con todo este preámbulo, ¿verdad? De todo lo que yo les he platicado, porque Dios me ha hablado acerca de tener en orden nuestras prioridades. Y les voy a decir por qué. Porque muchas veces, si bien es cierto que Dios nos ha llevado por un proceso, nos ha llevado por un proceso, nos ha sanado y nos ha sacado de muchas cosas, pues a veces nos es difícil como ¿para qué? ¿No? ¿O por qué? Bueno, seguramente porque Dios nos quiere llevar a más, ¿no? Porque Dios quiere cumplir ese propósito en nuestra vida, ese propósito por el cual hemos sido creadas, ¿sí? Quizá nos quiere usar en alguna área, ¿no? Pero debemos tener bien definidas nuestras prioridades para que eso se cumpla. Yo pensaba en algo y voy a ponerlo como ejemplo también, porque la vez pasada que Carlita nos compartía, yo me quedé muy clavada con algo. No sé si ustedes se acuerden cuando nos compartió acerca de Isaías, y no Isaías el libro, Isaías su hijito, y nos decía cómo a veces percibimos las cosas en nuestra mente así a simple vista, ¿no? Y tú puedes ver que en ciertas personas, nos decía Carlita, es que vimos a una persona, la persona en su apariencia se veía con mucha necesidad, ¿sí? Y entonces dijimos, sí, seguramente, bueno, ellos dijeron, ¿verdad? Sí, seguramente esa mujer tiene mucha necesidad y les conmovió, pero a mí me sorprendió la manera en el que este pequeño tuvo ese discernimiento de decir, es que lo que ella necesita seguramente es a Cristo. ¿Y cuántas veces vamos así, haciendo cosas nosotras porque creemos que es lo más importante? De verdad, porque creemos que es lo mejor. Queremos tal escuela para nuestros hijos. Queremos y en nuestra mente fincamos tal cosa porque pensamos que eso nos va a traer mayor beneficio. Y quizá nosotros como adultos de una manera, pues muchas veces superficial. Y no tenemos bien fundamentadas nuestras prioridades. Miren, les he dicho mucho de la prioridad, pero ¿qué es prioridad? Esta palabra prioridad proviene del latín prior, no pior, no, prior, que significa anterior, ¿sí? Significa anterior y hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, es decir, tuvo que haber sido primero. En este caso, ¿no? Que decíamos, ay, perdón Carlita, pero que decía, es que él dijo, es más importante que necesita a Cristo que otras cosas, que a lo mejor tú pues, es que ella necesitaba de comer, pero él le dio prioridad, ¿sí? Ahí, ¿entienden? Algo respecto de otra cosa, ya sea en tiempo u orden, aquello que tiene prioridad se encuentra primero, ¿sí? Adelante, en comparación con otras personas o cosas. O bien, es la ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Es la ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra, ¿sí? Que puedes decir, para mí es más importante esto o tal persona que aquella persona, ¿sí?
¿Es eso que se considera más importante que otra persona? Bueno, es otro concepto, aquello que es más importante frente a otras alternativas y por eso goza de un tratamiento especial. Eso también es una gran verdad, ¿no? Aquello que queremos más o que queremos, se podría decir primero antes que otra, pues tenemos mayor cuidado. Si este teléfono ahorita me interesa y el otro ya no me interesa, pues yo cuido más este teléfono, ¿no? Y el otro, bueno, ya ni me acuerdo dónde lo dejé, así, ese tipo de cosas. Entonces le damos mayor importancia, un trato mejor, ¿no? Las personas establecen sus prioridades y lo hacen de manera muy personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona, de acuerdo a sus necesidades, ¿sí?, de acuerdo a lo que cree que es mejor, ordena sus prioridades, ¿sí? Y también le da un valor y también pues tiene algunas expectativas de por qué lo hace de esa manera. ¿Y qué creen? Todo esto que yo les acabo de mencionar es meramente cuestiones seculares. Yo les decía hace un momento, tú piensas que aquella escuela es mejor que la otra, tú piensas que tal coche, bueno, esto lo estamos hablando de una manera secular, ¿no? ¿Cuánto más importante sería el orden que le damos desde el punto de vista espiritual? Donde tenemos que considerar que tenemos a un Dios, ¿no? A un Dios amoroso, a un Dios inmenso. Ahorita que orábamos decíamos gracias por tu fidelidad, ¿sí? A un Dios incomparable, a un Dios que cuando nosotras vamos y le buscamos, aunque nosotras ¿cómo se dice? Aunque nosotras hubiéramos andado de aquí para allá, para acá, y en un momento de quietud vas y tú le buscas y Él está ahí. ¿Cuánto más debemos ordenar nuestras prioridades respecto a lo espiritual? Bueno, quiero que me acompañen por favor a Lucas 10. Lucas 10, versículo 38 al 42. Y en realidad este versículo que vamos a leer, quizá muchas ya lo conozcan. Híjole, pero no sé por qué hoy más que nunca me identifiqué. Ay, sí. Pues es que Dios te muestra así, mira, así, vete así, tal cual, así estás. Lo digo en mi persona. Lucas 10, 38 dice, aconteció, ¿ya lo tienen? Aconteció que yendo de camino entró en una aldea Jesús, ¿no? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba, ¿qué dice? Con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo no sé cuántas veces hemos leído este pasaje y nos habla acerca de una mujer que estaba bastante afanada, ¿verdad? Estaba bastante preocupada. ¿Por qué será necesario? Yo ayer le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué con tanta insistencia me muestras este pasaje? ¿Qué me quieres enseñar? O sea, pues les quiero decir algo. A veces no podemos poner un alto por nosotras mismas. Yo no sé si de verdad, siempre les digo, la que se sube aquí y se balconea soy yo, ¿verdad? Ustedes nomás me hacen así, pero ustedes no las ven. Pero a veces es necesario, o sea, por sí mismas, o sea, yo no sé si es
natural de la mujer. O sea, una de las cualidades, no poderse detener cuando tienes que detenerte. Cuando tienes que detenerte a descargar quizá diferentes situaciones delante de Dios. De verdad se los digo con todo mi corazón. Ayer aún leyendo este pasaje, fue un día en específico donde yo decía, por favor, no puedo parar de hacer, o sea, cosas que entiende mi mente y mi corazón que no son tan importantes. De verdad les digo, hoy que venía ya camino hacia acá, le decía, Señor, el único momento en el que puedo detenerme, porque obviamente cuando caigo a mi cama, sí, Señor, gracias, así, y ya estoy bien dormida, ¿no? Pero el único momento en el que puedo detenerme, y no estoy detenida porque vengo manejando, ¿no? Pero no puedo irme para ningún lado, no puedo limpiar el tablero del coche, o no puedo, a veces hasta así lo hacemos, ¿no? Las mujeres, sobre todo dentro del coche te maquillas. Bueno, regularmente yo no lo hago porque una vez me arranqué todas las pestañas. Pero a veces sí, o sea, a veces ni ahí. Y les digo, ayer en específico fue un día así, que me detenía 5 minutos, que me detuve lo más 1 hora y no podía. O sea, no podía pararme porque sabía que aunque no eran cosas tan importantes, las tenía que hacer, ¿no? Y entonces iba y hacía, y entonces regresaba y yo decía, ¿no habrá una manera que se pueda programar en automático? Termino esto, les confieso, o sea, no, yo no digo que esto sea correcto, ni siquiera que sea una cualidad de la mujer, pero sí que tenemos que tener muy en claro cuáles son nuestras prioridades, ¿no? O sea, a veces aún dentro del hogar, dentro de lo común, de la vida diaria, porque es lo que vivimos. Y bueno, pues lo único que entendí perfectamente es que yo estaba como Marta, afanada, preocupada físicamente y en mis pensamientos. Estaba pasando por una situación que hoy por hoy pude descargarla delante de Dios y decirle, Señor, toma el control, que tomemos la mejor decisión y que todo sea en base a tu voluntad. Bueno, con decirles que ayer por la tarde, entre que yo estaba doblando y haciendo, y entonces estaban mis hijas y les dije, a ver, ¿ustedes qué opinan? Fíjense que tu papá y yo estamos pensando esto, y la más grande me dijo, mamá, ¿por qué no oras? Y le dices al Señor y el Señor te va a responder, y lo que el Señor te responda, eso hagan. Y yo, sí, ¿verdad? Sí, sabía que eso teníamos que hacer, que tenemos que orar y que, pero así, o sea, imagínense, o sea, yo no sé si ustedes han tenido un día así. A veces no es tanto físico, a veces es en la mente, ¿sí? Y eso muchas veces nos trae como consecuencia pues otro tipo de emociones. A lo mejor te trae ansiedad, estrés, ¿no? Dolor de cabeza, pues te quita tu paz, pero andas así como el, ¿cómo le llaman? El trompo, que no puede dejar de girar, ¿no? Parece que le dieron cuerda y entonces está así. Bueno, pues así, y yo vine y leí, y yo, Marta, afanada, y entonces los quehaceres, y ¿no? ¿Y qué dijo el Señor? O sea, María escogió la mejor parte. María se sentó, dice, yo estaba leyendo un comentario y decía, se sentó a los pies, dice, se sentó lo más cercano que pudo estar a él, porque era un momento especial, porque se supone que aunque, dice, que si bien ya era el último tiempo de Jesús, ¿no? Ya eran los últimos tiempos de su ministerio, dice que no visitaba todas las aldeas, no visitaba a todos, pero a ellos, como sabemos, les tenía un cariño muy especial. ¿Se acuerdan que su hermano de ellas era Lázaro? Bueno, pues les tenía un cariño muy especial, o sea, no era común, o sea, él no pasaba todas las casas, o sea, no iba a esta, luego se iba a la otra, no, regularmente él visitaba a los enfermos y no visitaba todas las casas. Entonces,
¿Cuánto más especial era que el Señor estuviera ahí? Y Marta no se detuvo y aparte le ordenaba al Señor, dile que me ayude, ¿no? Dile que me ayude. A ver, ¿no? Dile que me ayude, porque mira, yo estoy bien apurada, no les quiero contar, o sea, ¿cómo seguí yo así como Marta? No, o sea, me dijo David, iba a decir, no voy a decir nombres, me dijeron, ay, ya terminaste tu estudio. Yo dije, ¿cómo quieres que lo haga? Ve todo lo que tengo que hacer. O sea, la comida, o sea, ir por las niñas, llevarlas, traerlas, subir, bajar, acomodar. A ver, y yo dije, ay, no, o sea, tal cual reflejadas en esta persona. Y lo mejor que estaba sucediendo quizá en la intimidad, ¿no?, de María con Jesús, estaba pasando por alto en la vida de la otra. O sea, ni cuenta, a lo mejor al día siguiente dijo, sí, vino Jesús, porque estaba tan ocupada. ¿Te imaginas el hecho de decir, Jesús me visitó, estuvo aquí? Ni lo vi, o si me acuerdo, medio lo escuché, si entró o no entró, ¿te imaginas? Pues en este mundo tan ajetreado en el que vivimos el día de hoy, las personas viven saturadas de actividades, ¿verdad? Se la pasan corriendo de un lado hacia otro, intentando hacer miles de cosas al mismo tiempo y tratando de que la vida y el día rinda lo más posible. ¿Cuántas veces escuchamos que dicen que el día tenga más de 24 horas? Eso nunca va a ser posible. Ay, es que no me alcanza el tiempo. Sin embargo, esa vida tan agitada y con tantas cosas por hacer va provocando al mismo tiempo que las personas batallen, justo lo que pasó, por enfocarse en lo que seguramente serán sus prioridades. Esa no era mi prioridad, ¿no? Entonces, ¿por qué no te puedes enfocar? ¿Por qué no te puedes concentrar en lo que verdaderamente es prioridad? Es primero. Debemos recordar que una prioridad es un asunto que se sitúa por encima de lo demás, o sea, ¿qué es lo más importante? Muchas personas viven al límite de las prioridades, viven al límite de las prioridades. Primero el dinero, primero el trabajo, ¿sí? Primero la casa, tengo en mente esto es importante, no me importa sobre qué voy a pasar. No me importa qué tengo que vivir, qué tengo que pasar, quizá me cueste la infancia de mis hijos, pero yo lo tengo que lograr. De hecho, hay muchos cursos o hay muchos libros, ayer estaba yo leyendo sobre eso, que te hablan acerca de eso, te dan talleres donde te enseñan a ordenar tus prioridades, pero no te van a hablar del Señor, no te van a decir busca al Señor, no, esas prioridades son meramente cosas materiales, ¿sí? O sea, proponte de aquí a tanto tiempo que vas a tener y lo vas a lograr y entonces te metes, bueno, ¿cuántas cosas hay acerca de ello? Incluso gente que cae en estafas por meterse a ese tipo de cosas. Empiezan aparentemente con un curso y terminan siendo estafadas por otras personas que se aprovechan, ¿sí?, de las demás personas con esa aún necesidad, por así decirlo, necesidad de llenar ciertos vacíos. En algunas ocasiones no tiene nada de malo ordenar nuestras cuestiones seculares o nuestra vida diaria, ¿no? No tiene, tú puedes decir, ¿y qué de malo tiene? No, Erika, tú pásate leyendo y tú estudiando y tú no hagas la comida. No, o sea, sí debe haber un orden dentro del hogar, dentro de nuestras prioridades. En lo secular sí, pero que eso no sea lo que gobierne nuestra vida y nuestro existir. Que eso no sea lo que gobierne todo lo que somos. Nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, ¿no? Y nada más estamos pensando, a ver qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Eso está mal. ¿Cómo deben estar nuestras prioridades? Bueno, pues un gran mandamiento nos dice,
Y así se encuentra en la Biblia, en las diferentes citas donde viene como el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Así, de esa manera estaremos poniendo en orden nuestras prioridades, porque es como Dios nos manda, amar a Dios sobre todas las cosas. Y si me acompañan, por favor, vamos a Mateo 22. Mateo 22, 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu corazón, con tu alma, con tu mente. Y si nosotros leemos en Marcos 12, 28, del 28 al 30, podremos ver, vamos a Marcos 12, 28, Marcos 12, 28. Uy, ya se me perdió. Marcos 12, 28. Ok. Veremos algo más. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y aparte, ¿qué dice? Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Uno podría pensar que los fariseos se alegraron al ver silenciados a los saduceos. En el primer pasaje que leímos, ¿se acuerdan? O sea, estaban ahí preguntando y viendo como, yo me imagino que como lucidos, ¿no? Como, ¿sí? A final de cuentas, tanto los fariseos y los saduceos eran religiosos, ¿no? Entonces, como que a ver quién sabe más, y estaban interrogando a Jesús. La pregunta con la que los saduceos siempre los atrapaban había sido al fin contestada por Jesús, pero los fariseos eran demasiado orgullosos para mostrarse impresionados. La respuesta de Jesús les daba una victoria teológica sobre los saduceos, pero estaban más interesados en acabar con Jesús que aprender una verdad. Los fariseos, que habían logrado clasificar unas 600 leyes, con frecuencia trataban de distinguir entre lo más importante, fíjense, entre lo más importante y lo menos importante. O sea, ¿qué tengo que hacer más? O sea, como religiosamente, ¿qué vale más para, no, delante de Dios? ¿Qué vale menos? Y entonces ellos trataban de hacer sus acomodos en cuanto a prioridades, ¿sí? De modo que uno de ellos, ¿sí? el que dice que era experto, le pidió a Jesús que identificara la ley más importante, y él lo nombra como el gran mandamiento. Jesús citó también Deuteronomio 6:5, que dice exactamente lo mismo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Después, al cumplir esto, acuérdense también más adelante que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos, si una persona cumple estos dos primeros mandamientos, seguramente cumplirá los restantes. Jesús dice que si amamos a Dios y a nuestro prójimo, en automático guardamos todos sus mandamientos.
Vayamos por favor a Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Muchas veces lo citamos. ¿Sí se acuerdan de él? De esa cita. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Agradar a Dios, buscar a Dios primero ante cualquier situación. Y yo les ponía el ejemplo, ¿no? De mi hija que me dijo: mamá, pues si oras, o sea, fíjense, pues si oras, seguramente Dios te va a decir lo que tienes que hacer. ¿De qué te preocupas? Pero yo así hasta les llamé: vengan, a ver, fíjense que, ¿no? Esperando quizá que ellas me dieran la respuesta. ¿Y cuántas veces buscamos, ¿no? En otras personas. En todo mundo, dice Lorena, ¿no? En todo mundo andamos buscando. A ver, ¿tú cómo ves? ¿Estará bien o estará mal que ofrende? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así. ¿Estará mal o estará bien que dé mi diezmo? ¿O cómo ves? ¿Me tengo que congregar o no me tengo que congregar? Cuestiones así. Es que fíjate que yo trabajo, bueno, ahí vamos a ver ahorita una serie de prioridades. Pero significa buscar su ayuda en primer lugar, ¿no? Saturar nuestros pensamientos con sus deseos y no con los míos, ¿sí? Porque muchas veces anteponemos lo que nosotras pensamos. ¿Cuántas veces nos han enseñado? Vamos a pasar por un filtro, aquella situación más común, la más dominada que tienes, y le has preguntado a Dios. ¿Se acuerdan que hemos platicado acerca de ello? ¿Y ya le preguntaste a Dios? ¿Y ya lo pusiste en oración? ¿Y qué te dijo Dios? Y pues que sí, pero ya lo hiciste. O no me ha dicho, pero pues yo ya lo hice. Yo digo que sí. O yo digo que no. Debemos de tener ese temor. Yo siento ese temor, y de verdad que ayer, en cuanto a lo que yo pasaba, yo decía: ay, Señor, no me quiero equivocar, no quiero hacer algo que te ofenda, pero tampoco quiero ser, muchas cosas, pero así, ¿no? Como que en lo mismo, y diciendo: ok, le estoy poniendo a Dios algo, pero casi ya estoy segura que es lo que quiero hacer y lo voy a hacer. No quiero hacerlo. Tomar el carácter de Dios como un modelo y servirle. Tomar el carácter de Dios como un modelo y servirle. Y muchas veces nos podemos preguntar: ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se manifiesta? Pues yo creo que si conociéramos más profundamente a Jesús, conoceríamos perfectamente el carácter de Dios, ¿no? Si conociéramos más profundamente el carácter de Jesús, si lo buscáramos más tiempo, dedicáramos más tiempo a la oración, a la búsqueda de Dios, a tener intimidad verdaderamente con Dios, yo creo que lo conoceríamos más. Conoceríamos más cuáles son sus deseos para nuestra vida. Conoceríamos más cuál es su propósito para tu vida. Conoceríamos muchas cosas más si le buscáramos más íntimamente. Pero muchas veces es así como que sí quiero, sí sé lo que tienes para mí, Señor, pero miren, hasta la tecnología, hasta ¿cómo le llaman a esto? La inteligencia artificial lo sabe. Les voy a decir algo. Yo puse una cuestión aquí de orar más y leer la palabra y todo, ¿no? Porque Dios ha hablado muy profundamente a mi corazón, porque yo sé que no es algo que va a venir de un día para otro en la revelación, o en el momento que yo ya no tenga opción y esté en mi coche, y entonces Dios va a decir: ok, Erika, a ver, ahorita tuviste tiempo, ahorita te voy a hablar, ahorita te voy a decir. No. Y entonces lo puse y dije: bueno, si no puedo, a lo mejor en algún momento, que es algo que no dejamos regularmente, ¿no?
el teléfono. O sea, vamos para allá y el teléfono te lo pones aquí, te lo pones acá, lo pones en el pantalón, pero no lo deja. Y curiosamente cabe en todos lados, ¿verdad? El teléfono, ¿no? Y déjenme decirles que los primeros días, después de que puse yo esta aplicación, ay, sí, ya son las 8 de la noche, antes de que me tocaran las campanadas. ¿Han visto esa aplicación? Te tocan unas campanadas y yo, antes de que me toquen las campanadas, yo voy a buscar al Señor y voy a orar y donde yo me encuentre, porque pues a veces ando llevando a las niñas o recogiendo a otras y así ando, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que algunos días lo pasé por alto. Y oía las campanadas, yo, ay, esto cómo se pone así, porque no, y estás. Entonces, resulta que acá me sale algo que dice: creo que has orado, creo que has leído. ¿Alguien le ha salido ese mensaje? No, nada más a mí. Creo que has leído menos, has orado poco, seguramente y yo así, o sea, no era adivinación, pero la cuestión esta de la inteligencia estaba diciéndome lo que yo no estaba haciendo. O sea, no es algo como de, o sea, más que sorprenderte, dar como pena y decir, no puede ser, o sea, esto me está recordando. ¿Cuántas veces lo dejamos, no? Y decimos, sí, aquí en mi buró la voy a poner y voy a leer. Y luego, ay, no, pero ya estoy bien cansada. Siento que hice como Marta, ¿no? Estuve afanada, estoy demasiado agotada. No puedo. Dios no está esperando ese momento. O sea, Dios te está, lo decíamos en un principio, Dios te está esperando a cada momento de tu vida, que tú vayas a Él, que tú derrames tu corazón delante de Él, que tú le busques, que no tendríamos por qué pasar ese tipo de ansiedades, ni de estrés, ni de preocupación, porque dice que Él es nuestro Dios, el que nos fortalece, es el que nos levanta, ¿no? ¿No dice? Que Él levanta nuestra cabeza, que en tiempo de angustia, que en tiempo de soledad. Y miren, había dos hombres que a mí me llamaron mucho la atención. Estos dos hombres, uno de ellos era el rey David. El rey David entendía perfectamente sus prioridades. Sí, quienes han conocido un poquito de la historia del rey David sabe pues que no era un hombre perfecto, ¿no? Que tuvo sus cositas, ¿no? Sus que veres, sus deslices. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque miren, a veces sucede esto, te alejas un poco del Señor, no le buscas, yo entusiasta, yo sé, Señor, que tú me vas a hablar y vas a seguir, y entonces 1, 2 días, 3 días, y ese entusiasmo fue bajando, y después ¿qué sucede? Ay, Señor, seguramente estás enojado conmigo, es que soy tan infiel, es que me equivoco, es que mejor así, ¿no? Mejor le sigo aquí en lo que yo estoy, en mis quehaceres y en mis deberes, y a final de cuentas pues no estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Estoy haciendo lo que me toca. Pero nuestro corazón muchas veces se aleja de Dios. Entonces en el Salmo 84:10, miren, vamos a leerlo rápido porque luego me quedo. Salmo 84:10. ¿Qué le dice David? Dice, porque mejor, ¿qué dice? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar, ¿en dónde? En las moradas de maldad. David reconocía, a pesar de sus errores, a pesar de que se había equivocado, a pesar de que había caído, él reconocía que era mejor estar en la presencia de Dios y buscándole. Dice que estar, así viva 1000 días, pero estar fuera de tu presencia, pues no, prefiero estar un solo día en tu presencia. Y con eso él demostraba que sus prioridades estaban perfectamente en orden,
porque sabía lo que era Dios en su vida. ¿Y cuántas veces nosotras sí decimos, sí sé lo que Dios ha hecho en mi vida? Sí sé que Él ha hecho milagros en mí. Uy, si yo te contara. Uy, si yo te contara de mi matrimonio, si yo te contara de mis hijas, si te contara de mis padres, lo que Dios ha hecho, cómo ha obrado, cómo hemos visto su mano, cómo hemos sido bendecidas, ¿verdad? ¿O hay alguna de aquí que pueda decir, yo no he visto un solo milagro de Dios? Hemos visto muchos milagros. A lo mejor tienes poco tiempo en el Señor y empiezas a ver sus milagros y empiezas a darte cuenta del propósito que Dios tiene para ti. Pero estoy segura que a lo largo de tu vida, en medida que le busques, grandes cosas va a hacer Dios. Otro de esos hombres era Pablo. Y quiero por favor que me acompañen a Filipenses 3:13. Siempre se me pierde Filipenses. 3:13 dice, fíjense, dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De la misma forma, Pablo, cada día de su vida era un esfuerzo constante para seguir adelante en la vida cristiana, hasta que Cristo fuera formando en él su carácter, ¿verdad? Su deseo era cada día hacer la voluntad de Dios en su vida. Ambos hombres, aunque en épocas distintas, compartieron las mismas prioridades en su vida, y era conocer profundamente a Dios y ser transformados por el poder de su palabra. Ambos hombres en diferentes épocas de la vida, pero con un mismo propósito, ¿sí? Permitir que Dios obrara directamente en su corazón. Hombres que como tú y como yo se equivocaron, no una, muchas veces. Si se acuerdan acerca de la vida de Pablo, perseguidor de cristianos, si se acuerdan, religioso y hasta más no poder, pero a final de cuentas él encontró el propósito, que era que su vida fuera transformada conforme a la imagen de Dios. Y él sabía perfectamente con qué propósito seguía en esta vida. Y su prioridad número 1 era el Señor. Él sabía que teniendo al Señor de su lado, lo tenía todo. Y es lo mismo que hoy en día nosotras debemos entender. Saber que teniendo al Señor de nuestro lado, y yo no me refiero a, soy hija de Dios. Pues ya soy salva. Ya no me voy a ir al infierno. Ya el Señor ya viene. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Ya el Señor ya viene. No, hasta que el Señor venga debemos seguir esforzándonos. Hasta que el Señor venga, nuestra principal prioridad debe ser Él. En todo momento, en cada área de nuestra vida, en cada día de nuestra vida, en cada mañana, debemos recordar lo importante que es el Señor en nosotras. El decir, Señor, aquí estoy. No necesitas mantenerme inmóvil, encerrada, para que yo te pueda buscar. Para que yo te pueda, no necesito estar en una prueba. No necesitas estar en una prueba. O no necesitas estar pasando una enfermedad en el hospital para entonces clamar a Dios. Necesitamos hoy día, así como estamos, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Que Él sea nuestra principal prioridad, ¿sí? Después de eso, el segundo mandamiento que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo, tu próximo, el que te sigue, el que está al ladito tuyo, ya saben quién es, tu esposo. Las que son casadas y las que no son casadas, bueno, a lo mejor sus padres, ¿no? Las que tienen hijos.
¿Por qué siempre se ríen con los papás? Sí. Entonces, ellos son también el esposo, sus necesidades, ¿sí? Sus necesidades, el tiempo que pasemos con ellos. Esa es nuestra segunda prioridad. Eso es lo más importante, ¿sí? Después nuestros hijos, ese tiempo, o sea, no, nuestros hijos no me refiero a todo lo que les puedas comprar, lo mejor, la mejor escuela, la mejor educación, eso es importante, pero el tiempo que dispongamos nosotras para atenderles, para escucharlos, ¿no? Porque a veces estamos como la Marta, así corriendo de un lado para otro. Y, oye, mamá, es que luego, a mí me ha pasado que me dice, mamá, es que sí te dije yo. ¿A qué hora? Pues te dije cuando estabas haciendo la sopa. Yo, ay, no te escuché. Pues pero no tomamos ese tiempo. A mí no se me olvida una persona que conocimos, era una dentista, y a mí me sorprendía tanto porque ella tenía un timbre, ¿cómo se puede decir? Particular para su hija. Y ella, aunque ella respondía el teléfono y le contestaba a su hija. Y yo decía, ay, pues le podría contestar. Pero dice, no, es que yo siempre le respondo porque no sé qué puede estar pasando, ¿no? Entonces, los hijos. Las que trabajan después de la familia, de los hijos o del esposo, el trabajo. Dice, a ver, en 2 de Tesalonicenses 3:10. Si gustan ya no lo busquen, pero es el versículo que dice que el que no trabaja, que no coma. Es ese pasaje, lo pueden anotar. Y quizá tú no propiamente tienes que ganar el sustento, ¿sí? Pero eso no significa que te quedes en tu casa, ¿verdad? A ver el celular o las noticias o la novela. Ajá, y que ya a última hora compres las sopas Maruchan y las prepares con agua caliente porque ya todo el día no trabajaste y no hiciste. O sea, tu prioridad es tu familia en cuanto a ver que tengan una buena alimentación, lo mejor posible. De acuerdo a tus posibilidades, te vas a esforzar para hacerlo lo mejor posible. Ajá, y pues no debemos ir al extremo. También cuando nos convertimos en mujeres emprendedoras, voy a ponerme a hacer muchas cosas, voy a hacer una producción muy grande de lo que vendo y entonces, ¿qué me importa la vida? No hay comida, hijos, estuve trabajando, lo siento, tengo que trabajar porque necesito darme ciertos lujos, ¿verdad? Y entonces, no, debe haber un orden. ¿Por qué se ríen así? ¿Por qué me voy a dar ciertos lujos? Bueno, ahí también debe haber orden, ¿sí? Hay mujeres que sí tienen que trabajar por un sustento, pues tu trabajo es tu prioridad, ¿sí? Entonces, ya entendimos, nuestra prioridad es Dios, nuestro prójimo, ¿sí? Que es nuestra familia. Las que tienen esposo, obviamente su esposo, en primer lugar, después sus hijos. Ajá. Primero el esposo, el prójimo, y luego los hijos, y luego el trabajo. Y ya me hiciste que me... Y en cuarto lugar, mi servicio a Dios, ¿sí? El tiempo que yo dedico para servirle a Dios. Mateo 28. Ay, se me atoró algo. Mateo 28, ya casi vamos a terminar. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ese es un mandamiento y esa es una prioridad. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está dentro de nuestra prioridad
porque Dios nos manda que vayamos y le hablemos a las personas que aún no conocen del Señor, ¿sí? Pero eso hemos estado viendo, nuestras prioridades, eso no lo podemos anteponer a nuestra familia. Ay, no, hijo, ¿sabes qué? No, hoy no te voy a recoger, no voy a poderte recoger de la escuela porque nos vamos a ir allá a un parque a entregar atoles, ¿no? Eso es bueno que lo hagamos, pero dentro del orden de Dios, y Dios nos manda que lo hagamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿En eso sí estamos de acuerdo? En 1 de Corintios 15:58, ya por último. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que estad firmes, ¿sí? Y sigamos buscando al Señor en primer lugar, ¿sí? En primer lugar, sirviendo a los demás, obedeciendo su palabra, siendo fieles con lo que Dios nos da, porque Dios ha sido bueno, porque Dios a todos nos ha dado conforme a como Él ha querido, conforme a como ha sido su voluntad, el Señor nos ha dado. Así que nosotras debemos ser fieles a Él primeramente, ¿sí? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la bendición que nos has dado de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque has hablado a nuestro corazón y nos has mostrado de una manera clara, Señor, nuestras prioridades. Sabemos, Señor, que tú eres lo primero en nuestra vida, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios, Señor, y que debemos amarte por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, porque hasta este momento tú nos has traído, Señor, porque hasta este momento, Dios, tú nos has guardado, nos has librado, Señor, de tantas cosas. Hemos visto, Señor, milagros, y tu gracia, Padre, ha abundado en nuestra vida, Señor. Gracias sobre gracias, Señor, ha sido derramada en nuestras vidas, porque donde abundó el pecado, Señor, sobreabundó tu gracia, Señor. Y siempre, Padre, has superado más allá de lo que nuestra mente humana pueda imaginarse, Señor. ¿Cómo no te hemos de alabar? ¿Cómo no hemos de bendecir tu nombre, Señor, y ponerte en primer lugar? Ayúdanos, Señor, a someter nuestra voluntad, Señor, para buscarte cada día, Señor, para tomar un tiempo especial, Señor, contigo, Dios, para buscarte, Padre, de día y de noche, Padre, para meditar en tu palabra y entender los propósitos, los mandamientos que tú nos has mandado a hacer, Señor. Hoy te alabamos y hoy te bendecimos, y hoy te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.